Bueno, ¿qué tenemos con respecto a ese ejercicio? Sí, tenemos esta parte. Bueno, voy a copiar acá una parte. Usted tiene esta viga. ¿Sí la ve bien? Sí. Sí, ahí lo veo. Sí, espero la paso acá. Usted tiene esta viga. Lo importante de hacer con esta viga es calcular las reacciones internas. ¿Sí? Eso es lo importante. Por ejemplo, acá hay una reacción, o sea, las reacciones internas de todo. De aquí, de acá, ¿sí? La de esta barra, 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 la de esta, la de esta, la de esta, la de esta. Eso ya lo sabe hacer, porque eso digamos que es estática. Sí, eso era por nodos, lo que Exacto. estuve mirando. Sí, por nodos y también, o sea, por nodos y también viendo, por ejemplo, esas reacciones externas, ¿sí ve? En los apoyos, en este apoyo, espere, en este apoyo y en este apoyo. Esas reacciones sí necesita usted calcularlas de forma distinta. ¿De qué forma? Pues así como se hace sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas. Sí, que el momento acá en A y la fuerza acá, sin tener en cuenta las fuerzas internas de las barras, de esta, de esta, de esta y así. ¿Sí? Entonces eso es lo que toca hacer. Acá hay unas cargas que son también externas, estas de acá, 4 kilolibras. Bueno, con respecto a eso, usted calcula y bueno, digamos que usted ya tiene calculado lo que son las fuerzas internas. Sí, todas. Sí. Listo, entonces pasemos a lo que hace el profesor acá. Entonces el profesor comienza el DCL en el nodo A, ¿sí? Y empieza a calcular todo prácticamente. Aquí ya tiene a Y y a X. Y bueno, antes de seguir, recordar que eso es el teorema de qué? Teorema de Castigliano creo que es. ¿Sí? Me parece que sí. Sí es el teorema de No fui a Castigliano. esa clase. Creo que es el teorema de Castigliano para armaduras. ¿Qué es hacer esto? La fórmula es esta. El desplazamiento es igual a la sumatoria. Aquí está la fórmula, aquí en esa parte. N por N mayúscula por L sobre área por el módulo de la elasticidad. Entonces N por N mayúscula, la longitud por el módulo de la elasticidad y el área. N ¿qué es? N es para la carga. Ah, no, mentiras, es el teorema. Es trabajo virtual. Sí, teorema de trabajo virtual. Virtual para armaduras. Entonces, este es para carga virtual. ¿Sí? Y esta N mayúscula es para la carga real. ¿A qué se refiere con real y a qué se refiere con virtual? Pues real es esta viga. ¿Sí? Aquí están las cargas, ¿sí? 4 kilolibras, 4 kilolibras. Y la virtual, ¿cómo se hace para la virtual? Pues, por ejemplo, acá hay una viga, que es la viga del ejercicio. Y acá está la carga, la viga virtual. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es la real y esta es la virtual. Esta de acá. Si hay una carga de 1, entonces la carga virtual siempre va a ser carga de 1. Y se ubica, esta se ubica donde le piden calcular, si donde le piden
calcular la deflexión. Es decir, pues aquí yo creo que le estarán pidiendo el desplazamiento del punto, ¿este qué punto será? De ese punto, creo que es el punto ABC, del punto C, el desplazamiento vertical del punto C. Si en este caso le pidieron el desplazamiento vertical, ¿sí? CY, vertical del punto C, vertical C. Y ahora lo que hace es hacer lo mismo. Tiene esta carga virtual. Aquí hay unas reacciones. No sé a qué era. De Y a X. ¿Sí? Entonces, bueno, usted calcula esas reacciones y luego lo que procede es calcular la fuerza en este elemento, 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 este y este también. ¿Sí? ¿Eso para qué? Pues porque ahorita la va a usar. Entonces, bueno, si usted ya tiene el cálculo de eso, ya tiene prácticamente el ejercicio solucionado. Porque la fórmula nos dice esto. Eso es lo O que sea, hizo acá. N es la carga virtual, N minúscula. N minúscula, sí. Aquí estas, digamos que son las N. O sea, estas son las reacciones. Bueno, las fuerzas. Vamos a poner las fuerzas. De la carga. Debido a la carga virtual, sí. Listo. Que era debido a este 1. Sí, debido a este 1 que está acá. Y listo, entonces tiene dos cargas, ¿sí ven? Una carga real, aquí, y una carga virtual, acá. Sí, Entonces tiene su N minúscula y su N mayúscula. listo. Usted de forma organizada la separa, obviamente. Sí, es Y como por hacer una tablita para... exacto, exacto. Ahora vamos a pasar a la tablita esa. Entonces el profesor lo que hizo fue comenzar acá hice un poco ¿no? de reguero de operaciones, pero no nos vamos a poner a hacerlas porque si usted ya sabe estática, pues ya sabe cómo hacer eso, ¿no? Entonces vamos a proceder. Entonces ahí lo que el profesor acá hizo fue calcular las cargas. Sí, acá está calculando la carga real. Sí, la carga real. Entonces, bueno, viene acá, calcula la carga real con estas operaciones. Bueno, esta creo que es ya la carga virtual, me parece, sí. Entonces calcula la carga virtual y listo. Entonces digamos que ya aquí también, puras cargas, carga virtual, listo, ok. Entonces ya, carga virtual, algo así, y listo. Aquí él hace una tabla. O sea, eso se hace para organizar los datos. Exacto, se Es hace para bastante. organizar los datos de las cargas en cada elemento. Entonces por acá, volviendo a la viga, aquí tenemos varios elementos. Por ejemplo, este elemento, ¿cuál sería? Aquí hay una A y acá hay un F. ¿Cuál elemento sería? Pues AF, ¿cierto? Eso es fácil. Sí, Entonces, eso aquí, está en exacto, orden. aquí tenemos AF, ¿sí lo ve? Entonces, hay una N minúscula y una N mayúscula. Entonces, la carga virtual aquí y la carga real acá.
de ese elemento. Y aquí la longitud del elemento. Se observa que aquí es, por ejemplo, este elemento, el CE. La longitud de cuánto es 10. Esa longitud pues es sencillo también. La longitud esa pues es la longitud de este elemento. ¿Cuál era el elemento? CE. C está acá. C y E. ¿Cuál es la longitud? Pues 10, acá se observa. Ese 10 que está ahí. Y listo, eso es la longitud del elemento. Eso no hay nada más que decir. Y ahora acá multiplican n por L. ¿Sí? N por L. Realizan esa multiplicación. Y luego acá, esto es de la suma. Porque la fórmula nos dice esto. Esto es sumatorio. Entonces toca hacer esta operación para cada barra. Y listo. Debido a que el área y el módulo de la necesidad son los mismos para todas las barras, pues se puede hacer esto. O sea, se puede sacar ese A por E y se hace esa sumatoria. ¿Sí? Se multiplica para cada elemento. Entonces, aquí. Y luego se suman todos esos valores, que fue lo que se hizo acá. Y ahora se multiplica el área por el módulo de la necesidad y se divide. Y ya. Entonces, eso fue lo que el profesor después fue a hacer aquí en esa parte. Bueno, ¿y qué saca uno con calcular ese intervalo? O sea, ¿qué significa intervalo? ¿Cómo así? ¿Cuál intervalo? ¿A ese delta? O sea, esa fórmula, ¿qué quiere decirnos? Bueno, ese delta pues es igual al delta al desplazamiento o a la deflexión. O sea, ese sería el desplazamiento que tendría la armadura Ajá, exacto, así es. respecto a cada fuerza, a cada reacción. No, ese es el desplazamiento. Bueno, General entonces de ya todo. ahí. No, ese es el desplazamiento de qué. Pues mire, aquí está. Por ejemplo, acá si se ubica, ¿sí? Acá la carga real. Se ubica donde le piden calcular la deflexión. O bueno, la deflexión o el desplazamiento, se puede también decir. O el desplazamiento. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí se pone hacia abajo. ¿Por qué se pone hacia abajo? Porque le pedían y se pone en C. Sí, aquí es C. Aquí en ese punto es C. Entonces se pone hacia abajo. ¿Y por qué? Pues porque necesitan calcular el desplazamiento vertical del punto C. Ok, o sea, el profesor me debe dar básicamente el virtual y el real para yo iniciar con el dibujo, ¿no? No, el real usted lo saca. Por ejemplo, O sea, pero las imágenes. hagamos ¿El este real ejercicio no que la da está el acá. profesor? No, el real no. O sea, usted, por ejemplo, hagamos en cuenta una cosa. Usted tiene, por ejemplo, este ejercicio. Y usted le dicen deflexión, bueno, desplazamiento horizontal del punto B. ¿Usted qué hace? Pues usted tiene esta armadura. Usted primero lo que hace es ubicar el punto B. Entonces el punto B está acá. ¿Sí? Y como le dicen a usted el desplazamiento horizontal, ¿cómo pone esa carga virtual? La carga virtual, ¿sí? Esa carga virtual Sí. siempre es 1. Entonces, como le dicen que en B y horizontal, pues va a poner la carga así. Horizontal. Y ya. Y en el punto B. Sí, y B y valor de 1. Exacto, valor Ok. de 1. Sí. Así las. Y luego, pues obviamente elimina esas cargas. ¿Sí? O sea, elimina todas las cargas externas. Deja como la estructura como vacía, solamente con la carga de 1. Y luego Como la con dejó el ello. profesor. Exacto, así como se dejó acá, exacto. Como se va acá, ¿sí ven? Está prácticamente sin cargas y toca
calcular luego las fuerzas debido a esa carga. ¿Sí? Exacto. Entonces, Ya. así sería. ¿Sí? Lo mismo si le piden acá en este nodo. Por ejemplo, en ese nodo la carga, el desplazamiento del vertical, pues ¿qué hace? Hacia abajo y ya. Hacia abajo 1. Siempre es 1. ¿Sí? Siempre es 1. Por ejemplo, acá en este libro hay varios ejercicios de ello. Creo que está en la parte del capítulo 11. No, creo que es 10. Pero ese es para armaduras. Sí, acá está, mira. Por ejemplo, acá en este libro hacen lo mismo, ¿sí? La sumatoria n por n por l sobre a por e. Pero ese es otro método. Creo que ese método está más abajo, me parece. Sí, está más abajo. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Hiveler. Sí, usted también puede, si quiere descargarlo, aquí está. Busca aquí, baja acá. Y aquí está análisis estructural. ¿Cómo se llama la materia que usted está viendo? De esta. Análisis estructural. Listo, entonces ven acá y la descarga. Esta, miren. Aquí está. Hiveler, sí. Hiveler. Entonces sería como este. Este que está acá, Hiveler. Y Listo. hay otros libros de eso. Bueno, entonces está ahí. Creo que está más abajo, me parece. No, no, ahí no está. Está más arriba. Aquí está, sí. Ese es el método. N minúscula, N mayúscula, L. Por ejemplo, acá tenemos esta viga, ¿sí? Aquí está esta viga. Y aquí le dicen, use el método de trabajo virtual, ok. Determinar el desplazamiento vertical del punto A. Del punto A. Entonces, si usted quiere, este es el punto A. Entonces, carga virtual, le quita esta carga y le pone una hacia abajo, ya que le dicen vertical del punto A. Y eso es lo que hacen acá. Mire, ¿sí? Aquí en esa parte. ¿Sí lo ve? Y ya esas son las reacciones que le dio. Ok. Por ejemplo, miremos este. Bueno, ese es otro teorema. El trabajo virtual. Bueno, acá también hay otro teorema que se llama el teorema de Castigliano, pero es casi lo mismo. Si usted sabe usar el trabajo virtual, pues el otro lo usa también perfectamente. En este caso, ¿cuál diferencia entre el uno y el otro? Por ejemplo, acá lo mismo. Acá le pedían el desplazamiento del punto en A, ¿cierto? Sino que ahora toca es con trabajo virtual. Entonces acá en A pone la carga P. O sea, ya no es 1, sino que P. ¿Sí? Y con esa carga P, pues calcula todas las reacciones. Por ejemplo, esa reacción. Bueno, esta reacción, esta reacción, esta reacción, esta reacción. La de esta acá, la de esta acá y la de esta acá, sí. Y esas después lo que hace es dividirlas. Por ejemplo, tiene aquí la reacción de AB es igual a 1.25p. ¿Qué pasa si usted coge esta expresión y la divide sobre p? ¿Cuánto le daría? Le daría 1.25, porque eso es también igual a tener, por ejemplo, 1.25 por x. Divide esto, ¿cuánto le daría? 1.25, ¿cierto? Es lo mismo, o sea, es decir, que quite ese x y póngale p.
y ahora divida eso, ¿sí? Ah, ya. Esa parte lo que Ahora hace nos- referencia, exacto, esa parte está aquí. Mire, si hay la fórmula, ¿cómo es? La n de la carga Ujú. real. Y esta expresión, Sí, que es como la n minúscula por p, sobre p. Sí, la derivada. Por eso lo que sí, usted hace acá es... Ah, mira aquí, por ejemplo. Aquí es 1,25 menos 0,75 menos 1,25 y 1,5. Aquí usted puede observar que acá dice 1,5, 1,25 menos 1,25, 0,75. Aquí está. Sí, aquí está. Y ya, así es. Y ahora la multiplica. Y listo. Entonces, ya, sencilla esa parte. Ah, bueno, aquí está, acá mismo está esta parte. Si quiere este n minúscula, trabájelo como n. Digo, sí, como n minúscula. Y aquí, es decir, esta aquí, 1,25, entonces 1,25. Sí, creo que entendió ya esa parte. Y ahora, y bueno, listo. Bueno, ahora cabe decir que acá realizaron el cálculo y si ve, dio un valor positivo y la pone hacia abajo. O sea, que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque usted aquí puso la carga hacia abajo. Entonces significa que va hacia abajo. Es decir, que el profesor le dio acá positivo. Pero ¿qué significa? Como él puso la carga hacia abajo, significa que, bueno, va hacia abajo. Si el desplazamiento vertical del punto C va hacia abajo. ¿Sí? Pero si acá le hubiese dado negativo, significa que iría hacia arriba. ¿Sí? Sí, porque usted puso la carga 1 hacia o abajo. sea, el signo marca el sentido. Exacto, exacto. Por ejemplo, si usted lo puso acá hacia abajo la carga virtual, ¿sí? Entonces, y aquí la positivo, significa que vas, o sea, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia acá o hacia arriba? Pues sería hacia abajo, porque usted lo puso positivo hacia abajo. ¿Sí? Creo que me entiende, ¿sí o no? Sí, creo que sí. Sí, Sí, porque si, digamos que si a usted le hubiera dado esto, ya, pues ya me tocaría el sentido es al contrario. exacto, significa que usted podría escribir así, Mm, 0,203 y pone aquí hacia arriba. ¿Sí? Como que este negativo lo quita con el símbolo. ok. Sí, es que es algo Ah, confuso, listo, ya. pero es algo confuso, pero esto, ¿por qué usted? Porque usted puso la carga virtual hacia abajo, entonces hacia abajo es positivo. Si da al contrario, o sea, si da negativo, significa que va hacia arriba, o sea, va al contrario. Bueno, en otro sentido, sí. Es como en estática, cuando usted ponía una carga hacia acá, por ejemplo a Y, Sí. a X, y usted cuando calculaba le daba negativo, pero le daba como a X igual a -10. Entonces usted lo que hacía era corregir la carga y decía, ya no va hacia allá, sino que va hacia el lado contrario, ¿sí? Eso es. Ah, Y bueno, bueno, viene listo. acá y, y pues acá es lo mismo. Aquí en esa parte es lo mismo. Aquí, por ejemplo, aquí en ese solucionario es muy práctico si usted quiere practicar. Sí, hay muchos ejercicios que puede practicar. Sí, mira, acá hay todos Listo. solucionados. Y ¿Usted con lo las tienes ahí en la... cargas. ¿Me puede enviar el link? ¿El enlace? Eh, sí, sí, sí. Sí, el link, además de eso, el link, pues, bueno,